Esta es la historia de una niña que tenía aproximadamente 10 años. Tenía como mucha visión, veía como a veces sucedían injusticias y veía cómo podía realmente el mundo a veces estar sumido en conductas bastante denigrantes. Esa niña un día ve a su padre que llega con una gran borrachera. Siente un dolor muy fuerte en su pecho porque ve que su padre estaba borracho y no le gustó, se puso triste y a la vez quiso decirle a su padre que eso que estaba haciendo estaba mal, que ella estaba triste y a la vez enojada porque veía que su padre estaba haciendo algo que no era correcto. En ese momento su padre se burló de ella y a la vez se enojó con ella. Esa niña en ese momento no supo qué hacer. Es como que se sintió dividida entre sentir que lo que veía que estaba haciendo su padre estaba mal y entre ver que lo que su padre le decía que era burla y que era decirle que enojarse con ella, era como que la hacía sentir dividida en dos. Entonces esa niña en ese momento dejó que una voz de engaño le dijera: sos una exagerada, mirá que te vas a enojar por esto, cuando no ves que hay un montón de personas que también se emborrachan. Entonces esa voz del engaño le dijo a esa niña que tenía que soportar eso, como aceptarlo más bien, y tenía que dejarlo pasar, porque era una exagerada, porque en realidad eso no estaba mal, porque todo el mundo lo hacía, sino que esa niña estaba exagerando, porque todos lo hacen. Pasó el tiempo y esa niña empezó a tener muchas distorsiones en cuanto a lo que estaba bien y lo que estaba mal, porque esa niña veía cosas que eran injustas, pero aprendió que como todo el mundo lo hacía, era mejor callarse, porque era una exagerada si decía la verdad, si expresaba que lo que veía estaba mal. Pero en todo ese tiempo que esa niña fue creciendo, esa niña comenzó a sentir que su palabra no valía, porque como todo el mundo lo hacía, entonces tenía que aceptarlo. Hasta que esa niña comenzó a crecer y se empezó a dar cuenta de que no implica que todo el mundo lo haga, que esté bien, porque el mundo está desviado y está enfermo. Entonces nosotros no tenemos que aprender del mundo. Esa niña supo que no tenía que aprender del mundo, sino que tenía que aprender de Dios. Cuando supo que tenía que aprender de Dios, entendió que hay muchas cosas del mundo que están aceptadas y que todo el mundo las hace, y eso no quiere decir que sea lo que Dios quiere para nosotros. Esa niña aprendió a callarse, esa niña aprendió a no confiar en su criterio, no confiar en su dominio propio, ni confiar en lo que ella veía como justo, y aprendió a callar y a meterse cada vez más para sí. ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de esto? La palabra de Dios nos dice que tenemos que ir con la verdad, que si Dios nos marca que algo es injusto o que esa persona se está yendo por un camino que lo desvía, nosotros, si Dios nos pide que se lo marquemos, se lo tenemos que decir. Luego esa persona puede continuar por ese camino o redireccionarse al camino de Dios. Pero es nuestra responsabilidad decirlo, por más que todo el mundo lo esté haciendo. Por más que todo el mundo esté haciendo lo que hace, si yo siento en mi corazón que ese no es el camino, puedo decir que ese no es el camino de Dios y puedo apartarme para no contaminarme ni querer desviarme también e ir por esos caminos. Entonces, decidir que no voy a ir por ahí y decirles explícitamente que no vas a ir por ahí porque esos no son los caminos que Dios quiere para nosotros. Lo que sucede muchas veces en estas situaciones es que las personas empiezan como a hacer algunas manipulaciones o algunas especies de risa, de burla, de exageración. Eso pasa muy a menudo en grupos de amigos, en relaciones, en diferentes conflictos que tenemos que resolver, por ejemplo, con nuestros hijos o en diferentes ámbitos de nuestras vidas. Nos sucede que muchas veces nosotros tenemos la visión,
pero está todo tan distorsionado que nos cuesta como ir como en contra de eso. Entonces, Dios nos dice que es nuestro deber decir cuáles son los caminos de Dios. Decirle cuáles son los caminos de Dios es nuestro deber. Ya luego queda en las manos de la persona tomarlo o no tomarlo, pero nuestro deber es no dejarnos engañar por la voz que nos dice que como todo el mundo lo hace, está bien que eso así sea. Y encima tal vez creer que está bien y que lo pueda hacer yo también. Entonces, por ejemplo, no sé, emborracharme y que todo el mundo lo ha hecho porque nos enseñaron que todo el mundo lo hace. Entonces hay que hacerlo. Hasta que uno empieza a reconocer que las borracheras solo nos desvían porque nos distorsionan el criterio, porque nos distorsionan la coherencia, porque nos saca energía. Y uno dice, wow, qué exagerada que sos. No, no soy exagerada. Yo hace más de 4 años, bueno, casi 4 años, que no tomo más alcohol. Y no tomo más alcohol porque siento que el alcohol me quita mi dominio propio. Es decir, como que me genera un efecto que siento que es muy externo, porque cuando vos pasás mucho tiempo sin tomar alcohol te das cuenta que el alcohol genera ese efecto como contraproducente a tu estabilidad, a tu energía, a tu cuerpo como completamente como limpio de cualquier sustancia. Después te vas dando cuenta que eso sucede con un montón de cosas. Entonces decís, bueno, esto lo tengo que sacar, esto lo tengo que sacar, y esto por más que todo el mundo lo haga, no lo tengo que hacer porque no está bien, porque no me hace bien. Esto está escrito en la Biblia, en el libro de Ezequiel, donde dice que igual que los niños caprichosos, en el 51, en el 571 antes de Cristo, igual que los niños caprichosos que se niegan a obedecer a su padre, el pueblo de Israel a menudo se negaba a escuchar a Dios. Sin embargo, Dios, como un padre amoroso, una y otra vez llamaba a su pueblo a que lo obedeciera. Dios siempre nos está llamando, pero este mundo está totalmente distorsionado e intoxicado de conductas totalmente desviadas de lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, pareciera que los locos somos los que queremos hacer lo que Dios quiere, o los que queremos empezar a escuchar lo que Dios quiere. Pero Dios nos está llamando. Y Dios quiere que a través de diferentes mensajes que Él nos da, y en este caso fue a través del enviado el profeta Ezequiel, que llamaba al pueblo de Israel para que vuelva a sus caminos, a que predicara los mensajes de juicio y restauración. Entonces, acá el Señor le dio el siguiente mensaje a Ezequiel. Hijo de hombre, te he puesto como centinela para Israel. Cada vez que recibas un mensaje mío, adviértele a la gente de inmediato. Si les aviso a los perversos, ustedes están bajo pena de muerte, pero tú no le das advertencia, ellos morirán en sus pecados, y yo te haré responsable por su muerte. Si tú le adviertes, ahora, si tú le adviertes, pero ellos se niegan a arrepentirse y siguen pecando, ellos morirán en sus pecados. Pero tú, Ezequiel, te habrás salvado porque me obedeciste. Es decir, el Señor nos pide muchas veces que también nosotros le marquemos a alguien, aunque esa persona se enoje y aunque esa persona te diga, estás loca, yo voy a seguir haciendo esto porque para mí está bien. Pero al menos si tú obedeces que el Señor te está pidiendo que le des esa palabra a esa persona, que le des amorosamente esta palabra de decir, esto no es por acá. Entonces, tú te habrás salvado. Y tal vez ellos no se arrepientan y sigan pecando. Y ellos seguirán cosechando esos frutos y seguirán desviados del camino de Dios. Esto me resuena muchas veces a que hay veces que nosotros, por ejemplo, tomamos esta decisión, por ejemplo, no tomar más alcohol. Pero vamos a un lugar donde todos están tomando alcohol y tal vez hay una persona que no toma alcohol y decide tomar para no quedar afuera. En lugar de ser valiente, y por más que te dé como tal vez vergüenza o te dé como algo de incomodidad de estar en un grupo donde todos toman, decir yo no tomo. Porque todos te van a empezar a preguntar, a mí me pasa, te preguntan por qué no tomas alcohol, te preguntan un montón de cosas. Entonces,
En ese momento lo que Dios nos pide es que seamos valientes y contemos y digamos lo que Dios nos está diciendo para nuestras vidas y nos está mostrando para que podamos ser ese factor de cambio, porque si todos hacen las cosas mal y yo, que Dios me está mostrando algo que te puedo hacer bien, voy y las hago mal también en ese grupo porque me da incomodidad hacerlo diferente. ¿Cómo puede Dios obrar en nosotros? ¿Cómo Dios nos va a empezar a mostrar el camino? Si yo también entonces termino contagiándome del perverso en lugar de hacer lo que Dios me está pidiendo, que es que tal vez me sentó en esa mesa y puso una botella de vino delante mío y que alguien me sirva y yo le diga, no, gracias, no tomo alcohol. Y que esa persona simplemente te pregunte, ¿no tomas alcohol? Y que vos le puedas contar tu experiencia. ¿Por qué no tomas más alcohol? ¿Por qué sentís que...? Yo ahora les cuento por qué. Y de verdad a mí me pasaba que cuando tomaba alcohol al otro día me sentía con mi energía totalmente drenada. Me sentía como que me habían sacado una parte de mí. Que tal vez no tomaba mucho alcohol, pero ya el solo hecho de tomar, no sé, una pinta o 2 pintas de cerveza, ya hacía que yo al otro día me levantara con la energía como totalmente con mi energía chupada, como que no tenía energía. Entonces, eso yo ya no lo quiero hacer porque me gusta mucho sentirme con mi energía totalmente limpia, con mi vitalidad y con un sueño estable. Entonces, eso de tomar alcohol me fui dando cuenta que no me sumaba y que prefería dejarlo y no hacerlo. Y me gusta mucho tomar una limonada o me gusta muchísimo tomar agua o a veces también se puede tomar, qué sé yo, me gusta mucho tomar un té con limón o té con diferentes hierbas de diferentes aromas. Entonces, claro, uno va como en contra porque todo el mundo toma alcohol y todos es como un montón como el hecho de tomar alcohol, pero es maravilloso empezar a hacer lo que no todos hacen, sino hacer lo que en tu corazón Dios te está diciendo que hagas. Dios te está diciendo, che, hacelo por acá, probá por acá. Probá en dejar esto. Ya es momento de que lo dejes. Y tenés que ser valiente por más que todos lo hagan. Y cuando veas que alguien lo está haciendo, decirle, che, mira, vos sabés que yo lo dejé, vos sabés que yo no lo estoy haciendo más. El otro día estuvimos hablando con una persona que tenía problemas de alcoholismo muy graves y que realmente terminó teniendo que pedir una gran ayuda en lugares de ayuda de adicciones. Entonces, realmente no es una cosita así nomás y darnos cuenta de que por más que todo el mundo lo haga, si yo siento en mi corazón que no, porque Dios me está mostrando que no, no hacerlo y ser un ejemplo para que esa semillita de no hacerlo se vaya también empezando a sembrar y a abrir en esos contextos donde podemos ser factor de cambio, podemos ser ejemplo para alguien, podemos ser inspiración para alguien, podemos decir, ah, mira, lo que me estás diciendo está bueno, voy a probar, porque todo el mundo lo hace, pero mira, si no lo hago y empiezo a levantarme con más vitalidad y empiezo a dejar de malgastar el dinero en algo que en realidad no me suma nada, porque ¿qué te suma? Así que, bueno, esta es la reflexión del día de hoy. Espero que les sirva, que los ayude y que ustedes mismos puedan empezar a escuchar cada vez más a Dios hablándole a ustedes y marcándole ese camino que los va a poner como en desafío de factor de cambio en un grupo de personas donde todos van a estar haciendo X y vos vas a tener que hacer Y, lo que Dios te diga. Y ahí tenés que ser valiente para hacerlo, porque vas a decir, ¿cómo? Todos lo hacen, me van a juzgar, me van a preguntar, me van a criticar, me van a poner en tela de juicio lo que estoy pensando. Y ahí no tenés que dejar que el enemigo te diga cosas que no son y quiera callar tu dominio propio, tu conexión con Dios que te está diciendo, esto es así. Y todas esas confusiones y mentiras que está queriendo poner el enemigo para que vos no lo hagas, no escuches. No escuches. Vos escuchame a mí y seguime a mí, que yo voy a hacer grandes cosas para vos. Eso es todo por hoy. Nos vemos mañana. Que tengan un día lleno, lleno, lleno de Dios. Chao.